Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5675 del año 2017, formado por amparo en única instancia, promovido por la abogada Michelle Dardón Aguilera contra el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado y las peticiones de fondo formuladas y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Quien promovió la acción de amparo señaló como acto reclamado la resolución proferida por la autoridad denunciada el día 14 de noviembre de 2017 en la que resolvió declarar improcedente el recurso de revisión planteado por la licenciada Michelle Dardón Aguilera en cuanto a que la propia unidad de información pública del organismo judicial, mediante resolución de fecha 26 de octubre de 2017, que le fuera notificada el día 27 de 2017 en correo electrónico de su abogado auxiliante, resolvió ampliar el plazo para entregarle lo pedido con fecha 12 de octubre de 2017. En ningún momento se decretó en resolución de fecha 26 de octubre de 2017 que se le negara por incompleta o por inexistente, como lo manda los numerales 2, 3 y 4, todos del artículo 42 del decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Lo resuelto con fecha 26 de octubre de 2017 por parte de la Unidad de Información Pública del organismo judicial se fortalece a través del numeral 1 del artículo 42 del decreto citado en la literal que antecede. En ningún momento la Unidad de Información Pública del organismo judicial ha resuelto algo que pueda impugnar por su persona, y para que haya resuelto la autoridad recurrida resolución que no fue impugnada, denota desconocimiento de las actuaciones y de lo que para el efecto regula el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Organismo Judicial, en virtud que la única resolución emitida por la Unidad de Información Pública del organismo judicial fue emitida con fecha 26 de octubre de 2017. El hecho de confirmar la resolución emitida por la Unidad de Información Pública del organismo judicial por parte de la autoridad recurrida demuestra ilegalidad como lo establece la literal C del artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en virtud de que jamás ha impugnado. Y la impugnación que promovió y que fue consentida por la propia autoridad recurrida, como la misma lo que todo a través de lo resuelto en el apartado denominado por tanto de la resolución de fecha 14 de noviembre de 2017 que ahora impugna a través de la acción constitucional de amparo y que se fundamentó en el artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública, fue en contra del oficio de fecha 31 de octubre del expediente de antejuicio 426-2016 y copia de leyes utilizadas para emitir la resolución de fecha 26 de abril de 2017. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial del amparo, la promotora solicita que se dicte sentencia con base en el estudio de análisis del expediente, sus constancias y las normas legales citadas, declarándose con lugar la acción constitucional de amparo en relación con el acto reclamado, las constancias procesales y las diferentes vicisitudes de la misma, y como consecuencia se declare que las resoluciones y actos de la autoridad recurrida, específicamente lo resuelto el 14 de noviembre del año del 2017, no le son aplicables y como consecuencia de ello se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Se ordene a la autoridad recurrida o impugnada que debe acatar lo resuelto y como consecuencia abstenerse de no tomar represalias en su contra y de su abogado auxiliante de cualquier naturaleza. Se declare la responsabilidad solidaria en contra del dignatario, funcionario, empleado o trabajador para responder solidariamente por los daños y perjuicios que se causaron. Se declare el pago de los daños y perjuicios y se fije su importe en cantidad líquida o se deje la fijación de su importe a juicio de expertos
y que se tramitará por el procedimiento de los incidentes. Se aperciba al obligado a que su incumplimiento incurrirá en multas sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes, se condene en costas a la autoridad impugnada. Con base en lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, la parte interviniente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, abogada Michelle Dardón Aguilera, quien actúa con el auxilio del abogado Otto Rolando Gómez García, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables señores magistrados, contralores de garantías. Buenos días, señor secretario y demás personas que nos honran en esta honorable Corte de Constitucionalidad. Para el efecto, magistrado presidente, le solicito con todo el respeto y la venia suya poder en determinado momento accesar a mi tableta solo para tener algún tipo de información. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias, magistrado presidente. La presente acción constitucional que ahora nos ocupa, honorables magistrados, obedece a que con fecha, como consta en las actuaciones, en la secuela procesal y en las diferentes vicisitudes de la misma, con fecha 14 de noviembre del año 2017, la autoridad reprochada, autoridad recurrida o impugnada, determinó declarar improcedente el recurso de revisión planteado por mi patrocinada. En ese caso, se confirma la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del organismo judicial. Es importante, magistrados, hacer un breve relato del por qué se requirió este tipo de información. En primer lugar, se promovió un antejuicio malintencionado de mala fe, espurio, ilegítimo, en contra de la licenciada Michelle Dardón Aguilera, en base a documentación falsa, en base a hechos que no son pertinentes y en base a actuaciones que no estaban ajustadas a la ley. Tomando en consideración que la supervisión de tribunales, con fecha 23 de noviembre del año 2015, presenta un escrito a 3 órganos del organismo judicial, como lo son el Consejo de la Carrera Judicial, a la Junta Disciplinaria y al régimen judicial del organismo judicial, para que se le certificara lo conducente a la señora juez Michelle Dardón Aguilera, violentando lo que para el efecto regula el artículo 52 del decreto 4199 del Congreso de la República de Guatemala, en que expresamente se invoca en que cuando haya indicios de presunción de penalidad, será la Junta de Disciplina Judicial la que certifique. En ese orden de ideas, la Supervisión General de Tribunales, violentando ese precepto y aunado a la nueva ley de la carrera judicial, decreto 32-2016, que en su artículo 64 ilustra la misma invocación que acabo de hacer con antelación de la norma que ya se quedó sin efecto y sin materia, la supervisión le certificó. De esa cuenta, el Consejo de la Carrera Judicial, de forma arbitraria y ilegal, violentando el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 6-2000, específicamente en sus artículos 7, 9, 11 y 13, que en sus funciones no está certificar lo conducente en contra de nadie, se extralimitó de las mismas y a través del acta número 10-2016 de fecha 18 de abril del 2016, en el punto 4, específicamente ordena certificar a la señora juez Michelle Dardón Aguilera que el Ministerio Público la investigue. En ese orden de ideas, señores magistrados, el Consejo de la Carrera Judicial no hizo lo que en derecho correspondía por las consideraciones que con antelación manifesté. Y lo más grave aquí es que, subsumiendo declaraciones mendaces en un documento verdadero para la formación de un acto, lo cual a esta humilde representación y con todo respeto se lo digo, cometió el delito de falsedad material y falsedad ideológica.
Sin embargo, el Ministerio Público le promueve un antejuicio sin tener esa acta presente a la vista de la Corte Suprema de Justicia, en donde se llevó un proceso ilegítimo por cuanto a que personeros de la Supervisión General de Tribunales ante un juez pesquisidor manifestaron lo contrario. Y lo más preocupante, señores magistrados, es esto, que la Junta Disciplinaria Judicial con fecha 12 de mayo del año 2016 ordenó archivar las actuaciones que había promovido la supervisión. En ese sentido, está desestimado el caso. Sin embargo, por la otra vía, que fue ilegal y que yo les manifesté, conocieron los respetables magistrados de la Corte Suprema de Justicia el antejuicio número 426-2016, en lo que dan con lugar a formación de causa y las diligencias de antejuicio promovidas contra la licenciada Michelle Darón Aguilera. Es por eso que se requirió en su momento pertinente al respetable secretario de la Corte Suprema de Justicia la información de lo siguiente. Punto número 1. ¿Cuál era la forma que se integró la Corte Suprema de Justicia para conocer y resolver con fecha 26 de abril del 2017, el antejuicio en contra de la señora juez? ¿En qué se basaron para que se integrara la Corte? 3. Copia del CD, del audio de la sesión de dicha circunstancia que se dio, y copia de las actas, acuerdos para que se fundamentaran para promover el antejuicio en contra de la licenciada Michelle Darón Aguilera. En ese orden de ideas, consta en la carpeta de amparo que ustedes tienen a sus respetables vistas la resolución de fecha 26 de octubre del año 2017, en la que la Unidad de Acceso a la Información Pública nos amplía el plazo. Es decir, de conformidad al artículo 42 del Acuerdo 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, entiéndase, Ley de Acceso a la Información Pública, como es abasto la cantidad de información, ellos nos están solicitando prórroga y ellos lo indican en su apartado denominado, por tanto, de la citada resolución que acabo de hacer énfasis, lo siguiente: ampliar el plazo de respuesta de la información solicitada por Michelle Darón Aguilera, por lo que se hará entrega de la misma en el periodo comprendido en la parte considerativa de esta resolución. Es decir, la propia Unidad de Acceso a la Información Pública accede a lo peticionado por la licenciada Michelle Darón sin manifestarle que se le va a dar parcial o incompleta, porque esta información no está catalogada de confidencialidad o en reserva como lo regula la Ley de Acceso a la Información. No tiene esa característica para que se nos denegara. Sin embargo, con fecha 31 de octubre del 2017, la oficial mayor de la sección de antejuicios decreta a su antojo, con el respeto que se merece, decir que solo se nos va a entregar 2 copias del expediente, violentando la propia resolución de la Unidad de Acceso a la Información Pública, en la cual dijo, mejor lo digo, estableció que sí nos iban a entregar completa la información. Consta en el amparo, magistrados. Finalmente, la resolución que yo vengo a impugnar claramente lo dice, que es improcedente el recurso de revisión que nosotros promovimos y que se ratifica la resolución de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Eso, o sea, el propio magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia está diciendo que convalida lo resuelto por la unidad. ¿Y qué es lo resuelto por la unidad? Que nos den lo que nosotros pedimos. En ese orden de ideas, se está violentando el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Organismo Judicial, tomando en consideración que el juez debe de leer las actuaciones, cosa que a mi parecer humildemente el señor magistrado presidente no lo hizo. De tal suerte no hubiera resuelto de esa forma. Y por último, la presente acción constitucional de amparo es pertinente y debe ser tomada en cuenta y otorgarnos la tutela constitucional solicitada, tomando en consideración que los presupuestos para la interposición de la presente acción de amparo sí fueron debidamente agotados, tomando en consideración que al denegarse el recurso de revisión que nosotros promovimos, pues no tenemos ni otro recurso ordinario o de la vía administrativa para poder impugnar tal decisión, por lo cual, en base al argumentado y las constancias procesales, solicito que se declare con lugar la acción constitucional de amparo, tomando en consideración el acto reclamado
versado y subsumido en el memorial contentivo de la presente acción constitucional de amparo y en ese orden de ideas conminar a la autoridad recurrida o impugnada a que dé fiel cumplimiento a lo que se resuelva por parte de los excelentísimos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al cual tengo honor ahora de dirigirme. Que se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan, rogando a los señores magistrados acceder a lo peticionado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Gómez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.